Resistencia interna de las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente se representan con una resistencia conectada en paralelo a sus terminales. La resistencia interna de las fuentes no se trata de un resistor que esté conectado en sus terminales. Se trata es de una característica intrínseca de la propia fuente. Por ejemplo, si tenemos una fuente de corriente de 5 amperios, su resistencia interna es de 1200 ohmios y a esa fuente le vamos a conectar una carga con un valor resistivo de 100 ohmios. Lo que vamos a averiguar ahora es cuánto es la corriente que pasa a través de esta resistencia. Para ello vamos a aplicar el divisor de corriente. El divisor de corriente dice que la corriente que pasa a través de un resistor es la corriente total multiplicado por la resistencia equivalente dividido entre el valor de ese resistor. La corriente total es la de la fuente, 5 amperios. La resistencia equivalente son estos dos resistores conectados en paralelo. Y la resistencia es la resistencia de carga, que es en la que queremos saber el valor de la corriente que pasará por ella. Lo primero que haremos es hallar el valor de la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la resistencia interna, que es de 1200 ohmios, la cual está en paralelo a la resistencia de carga, que es de 100 ohmios. Se procede de la siguiente manera: 1200 elevado a la menos 1 más 100 elevado a la menos 1, y todo ello elevado a la menos 1. Ahora se procede a ingresar esto en una calculadora para obtener su valor. Abre paréntesis, 1200 elevado a la menos 1 más 100 elevado a la menos 1. Cierra paréntesis y elevamos a la menos 1. Igual 92.307.69.231. Eso lo podemos redondear a 92.3. La resistencia equivalente será entonces de 92.3 ohmios. Ahora procedemos a hallar el valor de la corriente que pasa por la resistencia de carga. La corriente total es 5 amperios multiplicado por la resistencia equivalente, que es 92.3 ohmios. Aquí irá la resistencia de carga, que es una resistencia de 100 ohmios. Y esta operación da 4,615 amperios. Es decir, que la corriente que pasa a través de la resistencia de carga es 4,615 amperios. Si por aquí circulan 4,615 amperios, ¿qué ha pasado con el resto de la corriente? Si la fuente es una fuente de 5 amperios, el resto de la corriente se ha ido por aquí por la resistencia interna de la fuente. La corriente que pasa a través de la resistencia interna será igual a la corriente de la fuente menos la corriente en RL.
la corriente que pasa a través de la resistencia interna será igual a la corriente total o corriente de la fuente, que es 5 amperios, menos la corriente IRL, que es 4,615 amperios. La corriente en la resistencia interna será 385 miliamperios. Lo que se puede observar es que la resistencia interna toma parte de la corriente que debería llegar a la resistencia de carga. Esta no llega completa, sino que una parte se queda en la resistencia interna de la fuente. Bueno, eso es todo.